Hola, gente, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes. Vamos a trabajar en el encuentro de hoy aspectos vinculados a la escritura de la situación problemática. Habíamos visto en el encuentro anterior la construcción del listado de problemas, la relación causal dadas entre ellos y cómo esos problemas relacionados entre sí nos permiten construir un problema que da cuenta de lo que nosotros queremos investigar. Dijimos que era un problema que tenía un conjunto de secuencias lógicas. Como saben, siempre estoy acompañada acá hasta la Frida. Bien, hoy vamos a abordar el proceso escritural de la fundamentación del problema. Para eso voy a trabajar sobre un proyecto de tesis de una colega que ustedes no conocen y que está justamente en esta instancia, y les voy a explicar a partir del planteo de ese problema cómo se puede abordar la fundamentación. Estoy acá compartiendo. Denme un segundillo. Bien, acá estoy. Vamos a ir al planteo de la situación problemática. Yo les recuerdo que el planteo de la situación problemática se inscribe dentro del esquema de la unidad de análisis. Es lo primero que nosotros vamos a colocar y hay distintas formas de poder abordar la escritura de la situación problemática. Hay unos que plantean que podemos ir primero sobre un desarrollo previo que nos permite la caracterización del tema, otro y luego terminar en el problema, otros que prefieren arrancar, como en el caso de esta colega, que arranca desde el planteo del problema. Ustedes ven acá, espero que lo estén viendo bien, vemos que ella hace este planteo de problema, que dice, ¿cómo se construyen las tareas de cuidado que realizan las mujeres dentro de los comedores comunitarios ubicados en la zona sur de la ciudad de Rosario durante el periodo del post-confinamiento por COVID-19? Voy a marcar. Recuerden que voy a marcar acá en el problema algunos elementos que recuerden que les decía que tenía el problema, ¿no? El primer elemento que tiene un problema, especialmente en ciencias sociales, es el sujeto de la acción. ¿Cuál es el sujeto de la acción de este problema? Las mujeres, acá marco, las mujeres. ¿Qué mujeres? ¿Todas las mujeres? No, que desarrollan tareas de cuidado. ¿En dónde? En los comedores comunitarios del sur de la zona del Gran Rosario. Fíjense entonces, mujeres que trabajan en un comedor, sujeto de la acción. ¿Qué acción realizan? Tareas de cuidado. ¿En dónde la realizan? En los comedores comunitarios del sur de Rosario. ¿Y en qué periodo de tiempo? En el posconfinamiento. Entonces, fíjense que el problema tiene los elementos situados de quién realiza la acción, qué acción realiza, dónde la realiza, durante qué periodo de tiempo. Esos elementos a nosotros nos permiten dar todos los elementos de sustento a la construcción del problema. Una forma, algo que suelo hacer yo siempre con el papel en la mano, anotando las dimensiones. Tenemos una dimensión del sujeto de la acción, una dimensión vinculada a la acción, una dimensión que permite situar el problema y otra dimensión, situar el problema en el lugar y una dimensión que hace a la temporalidad, ¿no? Ahora, una vez que yo identifico estas dimensiones de mi problema, lo que hago es abordar la construcción de la fundamentación. ¿Y cómo lo hago? Una forma, bueno, acá fíjense que hay correcciones que estamos trabajando con ella. Me voy a detener acá. Fíjense en estos interrogantes que yo coloqué en verde y que los resalto aquí. Tenemos 4 preguntas. Nosotros identificamos todas las dimensiones. La primera dice acá, ¿por qué me interesan estudiar las tareas de cuidado? Si ustedes se fijan en el problema que acá la colega señala, la actividad que le interesa ver son las tareas de cuidado que realizan las mujeres. Y por tareas de cuidado hay una conceptualización detrás. Ella no dice las mujeres que trabajan en el comedor haciendo la comida. No dice las mujeres que limpian en los comedores. Dicen las mujeres
que realizan tareas de cuidado. Este concepto de tarea de cuidado tiene una trayectoria dentro del estudio de, en este caso, de las ciencias sociales. Hay toda una corriente dentro del feminismo que aborda las tareas que realizan las mujeres en la vida cotidiana, vinculada a la atención de niños, de familiares, vinculadas a la limpieza, a la comida, a la salud, como tareas de cuidado. Ella construye este concepto de tareas de cuidado para mirarlas en los comedores. Dicen que las mujeres que realizan este tipo de actividades, que son un conjunto de actividades que ella enumera, son tareas de cuidado. Entonces, la fundamentación acá sería en estos términos. ¿Por qué me interesa estudiar las tareas de cuidado? Entonces, para responder esta pregunta, uno recorre, digamos, a la elección individual. ¿Por qué a mí me interesa esto? ¿Qué es lo que yo veo en esa acción que realizan las mujeres que a mí me interesa trabajar en, en mi tesis? Ahora, la otra pregunta, fíjense, tiene que ver con el sujeto de la acción, que es las mujeres que trabajan en los comedores comunitarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué escojo a las mujeres que trabajan en los comedores comunitarios para analizar las tareas de cuidado? ¿Por qué las mujeres y no los varones? ¿Por qué las mujeres y no el colectivo, por ejemplo, de la diversidad? Hay muchos comedores que son atendidos por miembros del colectivo de la diversidad. ¿Y por qué mujeres y no miembros del colectivo de la identidad? ¿O por qué no sujetos que trabajan en los comedores comunitarios? ¿Por qué mujeres? Acá hay una elección fundamental asociado, fíjense, al concepto de tareas de cuidado. Entonces, me respondo sobre el sujeto de la acción. ¿Por qué elijo, por qué recorto en términos metodológicos al sujeto de cuidado y no a las mujeres y no a otro? La tercera pregunta que se desprende de este problema es, ¿por qué elegí los comedores comunitarios, en el caso de la colega, ¿no?, ubicados al sur de Rosario para realizar mi tarea de campo? Esta pregunta podríamos dividirlas en dos. Primero, ¿por qué elijo los comedores comunitarios? Y luego, ¿por qué los elijo los que están ubicados al sur de Rosario? Entonces, ¿por qué elijo los comedores? Es el lugar donde sucede la acción de tarea de cuidado que realizan las mujeres. Fundamento, ¿por qué comedores? Y luego, ¿por qué los que están al sur de Rosario y no los que están al norte o los que están en otro lado? Esta elección, esta fundamentación de la elección del lugar es la que permite seguir apuntando la mirada sobre mi problema. Y la última pregunta tiene que ver con la temporalidad. ¿Por qué elegir en el post-confinamiento, en el confinamiento o en el post-confinamiento? ¿Qué hay? ¿Qué sucedió en ese momento de confinamiento que no haya sucedido en otro momento y que a mí me permita responder a mi interrogante? Entonces, si yo de manera operativa desagrego en estas preguntas los elementos que componen mi problema, y las respondo, digamos, construyo la pregunta y la contesto, voy a ir estructurando mi situación problemática. Es decir, voy a fundamentar mi problema. Bueno, entonces, el ejercicio que ustedes van a tener para hacer es tomar el problema, identificar los elementos, es decir, quién hace qué es lo que hace, dónde lo hace y cuándo lo hace, lo transformo en interrogante a modo del ejemplo que yo acá acabo de compartir con ustedes y lo respondo. Esa va a ser la tarea que van a tener para la semana que viene. Les coloqué en el aula un texto de Borsotti que les va a permitir pensar la construcción de la situación problemática. Y les voy a agregar, si es que no se lo agregué, ahora voy a revisar, un texto sobre la escritura del problema. Cualquier cosa me escriben o a mi teléfono o en el foro. Les mando un beso.